Lunes 13 del 2026, continuación de la lectura de la Biblia, segundo libro de las Crónicas. Reinado de Ezequías. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Ezequías restablece el culto del templo. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, e hizo venir a los sacerdotes y levitas, y los reunió en la plaza oriental y les dijo, oídme, levitas, santificaos ahora y santificaos la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad el santuario de la abundancia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Nuestro Dios porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová, y le volvieron las espaldas, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario el holocausto en el santuario, al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y he aquí nuestros padres han caído a espalda, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él, y les sirváis y seáis sus ministros, y le queméis incienso. Entonces se levantaron los levitas, Maat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías, de los hijos de Coat, de los hijos de Merari, Cis, hijo de Abi, y Azarías, hijo de Jehalelel, de los hijos de Gerson, Joá, hijo de Sima, y Edén, hijo de Joa, de los hijos de Elizabeth, Sinri y Jehiel, de los hijos de Asat, Zacarías y Matías, de los hijos de Enán, Jehiel y Simeí, y de los hijos de Jetudún, Semanías y Uziel. Estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová, para limpiar la casa de Jehová, y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuerte al torrente de Cedrón. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a las 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová, y santificaron la casa de Jehová en 8 días, y en el día 16 del mes primero terminaron. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron, ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos los instrumentos, y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Asimismo, hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado del rey Acaz, cuando reinaba, y aquí está delante del altar de Jehová. Y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió los principales para la ciudad, y subió a la casa de Jehová, y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes, hijos de Aarón, que los ofreciesen sobre el altar de Jehová. Mataron pues los novillos, y los sacerdotes recibieron la sangre y la esparcieron sobre el altar. Mataron luego los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. Después hicieron acercar delante del rey y de la multitud los machos cabríos para la expiación, y pusieron sobre ellos sus manos, y los sacerdotes los mataron. E hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar, para reconciliar a todo Israel, porque todo Israel mandó el rey a hacer el holocausto y la expiación. Puso también levitas en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David, y los sacerdotes con trompetas. Entonces
Mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba y los cantores cantaban. Y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró para consumirse el holocausto, y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban, y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf, vidente, y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Y respondiendo Ezequías dijo: Vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. Y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos, todo para el holocausto de Jehová. Y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3000 ovejas, mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos. Así sus hermanos los levitas le ayudaron hasta que acabaron la obra, y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón, para santificarse que los sacerdotes. Así pues hubo abundancia de holocaustos, con grosura las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto. Y quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová, y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque toda la cosa fue hecha rápidamente. Ezequías celebra la Pascua. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, a Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén, para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar, por cuanto no habían suficientes sacerdotes santificados ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó el rey y a toda la multitud, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel desde Berseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén, porque mucho tiempo no la habían celebrado, al modo que está escrito. Fueron pues correos con cartas de mano el rey y de sus principales por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado en la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vosotros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual, el cual, el cual, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios. Y el ardor de su ira se apartará de vosotros, porque si os volveréis a Jehová, vuestros hermanos, vuestras hijas, hallarán misericordia delante de los que lo tienen vuestro cautivo, delante de los que tienen delante que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. Pasaron pues los correos de la ciudad en la ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos con todo esto. Algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. En Judá también estuvo la mano de Dios, para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes, conforme a la palabra de Jehová. Y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo, una vasta reunión. Y levantándose, quitaron los altares que había en Jerusalén, quitaron también todos los altares de incienso, y los echaron al torrente de Cedrón. Entonces
Sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová, y tomaron su lugar en los turnos de costumbre. Conforme a la ley de Moisés, varón de Dios, y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de las manos de los levitas, porque había muchos en la congregación que no estaban santificados, y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado, para santificarlos a Jehová, porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar, Zabulón, no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos diciendo: Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios, a Jehová, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los tiros de purificación del santuario. Y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con grande gozo, y glorificaban a Jehová todos los días los levitas y los sacerdotes, cantando con instrumentos resonantes a Jehová. Y habló Ezequías el corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová, y comieron y comieron de lo sacrificado de la fiesta solemne por 7 días, ofreciendo sacrificios de paz y dando gracias a Jehová, al Dios de sus padres. Y toda aquella asamblea determinó que celebrasen la fiesta por otros 7 días, y la celebraron otros 7 días con alegría, porque Ezequías, rey de Judá, había dado a la asamblea 1000 novillos y 7000 ovejas. También los príncipes dieron al pueblo 1000 novillos y 10,000 ovejas. Muchos sacerdotes ya se habían santificado. Se alegró pues toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y levitas, y toda la multitud que había venido de Israel. Asimismo los forasteros que habían venido en la tierra de Israel, y los que habitaban en Judá. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había cosa semejante en Jerusalén. Después los sacerdotes y levitas, pues en pie en su oración, llegó a la habitación de su santuario al cielo. Hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá, y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera, y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín, también con Efraín, Manasés, hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno con su posesión. Ezequías reorganiza el servicio de los sacerdotes y levitas. Y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio. Los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, para que ministrasen, para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los atrios de Jehová. El rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañana y tarde, para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas, para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y en todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos en todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá dieron el mismo modo los diezmos de las vacas, de las ovejas, y trajeron los diezmos de los santificados de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y lo depositaron en montones. En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo. Cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel, y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones, y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadó le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas de la casa a la casa de Jehová, hemos comido y no hemos saciado, y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esa abundancia de provisiones. Entonces mandó Ezequías que preparasen cámaras en la casa de Jehová, y las prepararon, y ellas depositaron las primicias y los diezmos y las cosas consagradas fielmente, y dieron cargo de ello al levita Conanías, el principal Simeí, y su hermano fue el segundo, y Jehiel, Asaías, y Naa, Asael, Jerimot, Josabá, Eliel, Ismaquías,
Maaal y Benaía fueron los mayordomos del servicio de Conanías, y de Simeí su hermano por mandamiento del rey Ezequías y de Azarías, príncipe de la casa de Dios. Y el levita Core, hijo de Ima, guarda de la puerta oriental, tenía a cargo las ofrendas voluntarias para Dios, y de la distribución de las ofrendas dedicadas a Jehová y de las cosas santísimas. Y a su servicio estaban Edén, Miniamín, Jesúa, Semaías, Amarías y Secanías en las ciudades de los sacerdotes para dar con fidelidad a sus hermanos sus proporciones conforme a sus grupos, así el mayor como el menor, a los varones anotados por sus linajes de tres años arriba, a todos los que entraban en la casa de Jehová, para desempeñar su ministerio según sus oficios y grupos, también a los que eran contados entre los sacerdotes según sus casas paternas, y a los levitas de edad que de 20 años arriba, conforme a sus oficios y grupos, eran inscritos con todos sus niños, sus mujeres, sus hijos e hijas. Toda la multitud, porque con fidelidad se consagraban a las cosas santas. Del mismo modo, para los hijos de Aarón, sacerdotes que estaban en los ejidos y sus ciudades por todas las ciudades, los varones nombrados tenían cargo de dar sus porciones a todos los varones de entre los sacerdotes y a todo el linaje de los levitas. De esa manera hizo Ezequías en todo Judá, y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios, en todo cuanto emprendió el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Sennacherib invade a Judá. Después de estas cosas y esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: porque han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan. Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos, e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo, y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos, diciendo: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne más con nosotros. Está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en la palabra de Ezequías, rey de Judá. Después de esto, Sennacherib, rey de los asirios, mientras citaba a Laquis con todas las fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios, ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio de Jerusalén? No os engañe Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir: Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado esos lugares altos y sus altares, y ha dicho Jehová en Jerusalén: delante de este solo altar adoraréis, y sobre él quemaréis incienso? ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de estas tierras librar su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pusiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Ahora pues no os engañe Ezequías, ni os persuada de este modo, ni le creáis que sin ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos puedo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres. Cuanto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. Además de eso, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él, diciendo: como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará el suyo en mis manos. Y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros, para espantarles y atemorizarles, a fin de poder tomar la ciudad. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén
de Jerusalén como contra los dioses de los pueblos de la tierra que son obra de manos de hombres. Jehová libra a Ezequías, mas el rey Ezequías y profeta Isaías, hijo de Jehová, envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada a sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Senaquerib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y le dio reposo por todos lados, y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová, y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue engrandecido delante de todas las naciones. Después de eso, enfermedad de Ezequías. En aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecha, sino que se enalteció su corazón. Y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, y se humilló él y los moradores de Jerusalén. Y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Ezequías recibió los enviados de Babilonia. Y tuvo Ezequías riquezas y glorias muchas de gran manera, adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escubas y toda clase de joyas deseables. Asimismo hizo depósitos para las rentas del grano, del vino y del aceite, establos para toda la clase de las bestias y apriscos para los granados. Adquirió también ciudades y hatos de las ovejas y de vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado muchas riquezas. Ezequías cubrió los manantiales de Gihón, el de arriba, y condujo el agua hacia el occidente en la ciudad con David, y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber el prodigio que había acontecido en el país, Dios lo creó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Muerte de Ezequías. Los demás hechos de Ezequías y sus misericordias, he aquí todos están escritos en la profecía, en la profecía del profeta Isaías, hijo de Amós, en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Durmió Ezequías con sus padres y los sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, a honrarle en su muerte todo Judá y toda Jerusalén, y reinó en su lugar Manasés su hijo. Reinado de Manasés. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos de las naciones de Jehová. Había echado de delante los hijos de Israel, porque él reedificó los lugares altos de Ezequías, su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y le rindió culto. Edificó también altares de la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinón, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, consultaba divinos, encantadores, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen profundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, por lo cual Jehová bajó contra los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró Jehová a Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres.
y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró en Jerusalén a su reino. Entonces reconoció Manasés de Jehová que Jehová era Dios. Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gihón, en el valle de la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel y elevó el muro muy alto y puso y puso capitanes de ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego al altar de Jehová y sacrificó todo el sacrificio de las ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová Dios de Israel, pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Los demás hechos de Manasés y su oración a su Dios, y las palabras de los videntes que labraron en nombre de Jehová, el Dios de Israel. He aquí, todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Su oración también, y como fue oído todos sus aspectos, su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos, y erigió imágenes de acera e ídolos, antes que se humillase. He aquí, estas cosas están escritas en la palabra de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres, y lo sepultaron en su casa, y reinó en su lugar Amón su hijo. Reinado de Amón. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos de su padre Manasés. Había hecho, pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre. Antes bien aumentó el pecado, y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa. Mas el pueblo de la tierra mató mas la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías su hijo. Reinado de Josías. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Reformas de Josías. A los hijos, a los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que le habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en la ciudad de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, y volvió a Jerusalén. Hallazgo del libro de la ley. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Masaías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacá, canciller, para que reparase en la casa de Jehová su Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcias, y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, de los levitas que guardaban la puerta. Había, habían regocijo de la mano de Manasés y de Efraín, y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín, y de los habitantes de Jerusalén, y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová, para reparar y restaurar el templo. Daba asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantería y madera para los amazones, y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra, y eran sus mayordomos Jaat,
y Abdías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulán, de los hijos de Coa, para que activasen la obra, y de los levitas todos los entendidos en instrumentos de música. También velaban sobre los cargadores y eran mayordomos de los que ocupaban en cualquier clase de obra, y de los levitas habían escribas, gobernadores y porteros. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcias halló el libro de la ley de Jehová, dada por medio de Moisés, y dando cuentas Hilcias dijo al escriba Safán: Yo he hallado el libro de la ley de la casa de Jehová. Y dio Hilcias el libro de Safán, y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto, diciendo: Tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado, han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová, y lo han entregado en manos de los encargados y en manos de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo: El sacerdote Hilcias me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos, y mandó a Hilcias, a Hilcán, hijo de Safán, y a Adón, hijo de Micaía, y a Safán escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: Andad, consultad a Jehová por mí y el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se me ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre vosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcias y los del rey fueron a Hulda, profetista, mujer de Salún, hijo de Ticpa, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, del cual moraba en Jerusalén y del segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas, y ella respondió: Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: decid al varón que os he enviado a mí, y que si ha dicho Jehová, he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de este lugar todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado, y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocando mi ira con todas las obras de sus manos. Por tanto se derrama mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, rasgaste sus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová: he aquí que yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Entonces el rey envió y reunió todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey de la casa de Jehová, y que todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó a oídos de ellos todas estas palabras del libro del pacto que habían sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, dijo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová, y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por la obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto del Dios de sus padres, y quitó Josías todas las abominaciones en toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios, no se apartaron de en pos de Jehová, a Dios de sus padres, todo el tiempo en el que él vivió. Josías celebra la Pascua. Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén, y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. Puso también a los sacerdotes en sus oficios, y los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová. Y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados a Jehová: Poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de la casa, rey de Israel, para que no se la carguéis más sobre los hombros. Ahora serví a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel, preparados según las familias de vuestros padres por vuestros turnos, como lo de vuestros padres por vuestros turnos. Su hijo ordenaron David, rey de Israel, y Salomón su hijo. Estad en el santuario según la distribución de las familias de vuestros hermanos, los hijos del pueblo.
Y de vuestros hermanos, los hijos del pueblo, y según la distribución de la familia de las levitas, sacrificad luego la Pascua, y después de santificaros, preparad a vuestros hermanos para que hagan conforme a la palabra Jehová, la palabra Jehová dada por medio de Moisés. Y dio el rey Josías a los del pueblo ovejas, corderos y cabritos de los rebaños, el número de 30,000 y 3,000 bueyes, todo para la Pascua, para todos los que se hallaron presentes en todo esto de la hacienda del rey. También sus príncipes dieron con liberalidad al pueblo, y los sacerdotes y los levitas, Hilcia, Zacarías y Jehiel, oficiales de la casa de Dios, dieron a los sacerdotes para celebrar la Pascua 2,600 ovejas y 300 bueyes. Asimismo, Conanías y Semanías y Natanael sus hermanos, y Asías, Jehiel y Josafat, jefes de sus hermanos, y Hasabías, Jehiel y Josafat, jefes de los levitas, dieron a los levitas para los sacrificios de la Pascua 5,000 ovejas, 500 bueyes. Preparado así el servicio, los sacerdotes se colocaron en sus puestos, y asimismo los levitas en sus turnos, conforme al mandamiento del rey, y sacrificaron la Pascua. Esparcían los sacerdotes la sangre recibida de manos los levitas, y los levitas desarrollaban las víctimas. Tomaron luego el holocausto para dar conforme a los repartimientos de las familias del pueblo. No. A fin de que ofrecieron a Jehová según está escrito en el libro de Moisés, y asimismo tomaron de los bueyes y asaron la Pascua al fuego conforme a la ordenanza. Mas lo que había sido santificado lo cocieron en ollas, en calderos y sartenos, y lo repartieron rápidamente a todo el pueblo. Después prepararon para ellos mismos y para los sacerdotes, porque los sacerdotes hijos de Aarón estuvieron ocupados hasta la noche en el sacrificio de los holocaustos y de las grosuras. Por tanto, los levitas prepararon para ellos mismos y para los sacerdotes hijos de Aarón. Asimismo, los cantores hijos de Asad estaban en su puesto, conforme al mandamiento de David, de Asad y de Hernán y de Jedutún, vidente del rey. También los porteros estaban a cada puerta, y no era necesario que se apartasen a sus ministerios, porque sus hermanos los levitas preparaban para ellos. Así fue preparado todo el servicio de Jehová en aquel día para celebrar la Pascua y para sacrificar los holocaustos sobre el altar de Jehová, conforme al mandamiento del rey Josías. Los hijos de Israel que estaban allí celebraron la Pascua en aquel tiempo, y la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel, el profeta, sin ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que se celebró el rey Josías con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. Muerte de Josías. Después de todas estas cosas, luego de haber preparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carmequis, junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Y Necao le envió unos mensajeros diciendo: ¿Qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea el que destruya. Más Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. Los flecheros tiraron contra el rey de Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos: Quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro, y lo pusieron en un segundo carro que tenía, y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Lo sepultaron en los sepulcros de sus padres, y toda Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Y Jeremías endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan estas lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y los tomaron por norma para endechar en Israel los cuales estaban escritas en el libro de los lamentos. Los demás hechos de Josías y sus obras piadosas, conforme a lo que está escrito en la ley de Jehová, y sus hechos primeros, postreros, he aquí, están escritos en el libro de los reyes de Israel, en los libros de los reyes de Israel y de Judá. Reinado
destronamiento de Joacás. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo hizo rey en lugar de su padre en Jerusalén. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar. Miércoles. Y 3 meses reino en Jerusalén. Del rey de Egipto lo quitó en Jerusalén y condenó la tierra a pagar 100 talentos de plata y oro de plata y uno de oro, y estableció el rey de Egipto a Eliaquén, hermano de Joacás, por rey sobre Judá y Jerusalén, y le mudó el nombre de Joacín, y a Joacás su hermano tomó Mecao y lo llevó a Egipto, reinado de Joacín. Cuando comenzó a reinar Joacín era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. También llevó Nabucodonosor a Babilonia en los utensilios de la casa de Jehová. Los puso en su templo en Babilonia. Los demás hechos de Joacín y las abominaciones que hizo y lo que en él se halló está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá, y reinó en su lugar Joacín su hijo. Joacín es llevado cautivo a Babilonia. De hecho, de 8 años era Joacín cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. A la vuelta del año, el rey Nabucodonosor lo hizo llevar a Babilonia, juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová. Constituyó a Sedequías, su hermano, por rey sobre Judá y Jerusalén. Reinado de Sedequías. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló asimismo contra Nabucodonosor, el cual había jurado por Dios, y endureció su servicio y obstinó su corazón, para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabras a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio a los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose con sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y hubo ya remedio, cautividad de Judá. Por lo cual trajo contra ellos el rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa del santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de los principales, todo lo llevó a Babilonia, y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon a la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra fue asolamiento, reposo, hasta que los 70 años fueron cumplidos. El decreto de Ciro, más el primer año de Ciro de los persas, para que cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Jehová despertó el espíritu de Ciro, del rey de los persas, el cual hizo pregonar la palabra, y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba.